haremos un recorrido por las principales iglesias que tiene Cartago, teniendo como base el turismo religioso, el cual puede gozar cualquier persona sin excepción alguna. Para dar inicio al recorrido del turismo religioso visitaremos la iglesia Santa Ana. Esta iglesia tiene aproximadamente 312 años. Fue construida en 1705, cuando los virreyes y los españoles. La iglesia fue construida con piedras como lo logramos ver aquí. Cuando hubo el terremoto en 1979 se averió. La reconstruyeron, pero ahí quedó el retablo. Fue construida a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Fue por la necesidad de brindarles un servicio religioso a sus vecinos en las sabanas del río Cauca y la Vieja. Esta iglesia es para Cartago lo que es San Antonio para Cali. Como actualmente la conocemos, la iglesia de San Francisco fue construida en 1786 por la primera orden religiosa que hubo en Cartago, los franciscanos. Enseguida de la iglesia Nuestra Señora de la Pobreza funcionaba un convento. A este convento de San Francisco acudía con frecuencia una mujer a recibir la ropa de los padres de la iglesia para lavarla, coserla y arreglarla convenientemente. Llamábase María Ramos, de 25 años de edad. Entre las piezas que recibió del convento en esta ocasión iba una manta o pedazo de lienzo sumamente sucio y lleno de rotos y rasgaduras. Como que hacía 4 años servía en el convento de rodillas de las lámparas, ampolletas y candeleros de la iglesia. Lo lavó en efecto y lo extendió al sol para que se secara. Un rato después, y cuando calculó que ya estaba seco, se acercó a recogerlo para doblarlo y llevarlo a casa. Su sorpresa se convirtió en alegría, porque le pareció que esa pintura como que se representaba una imagen, la imagen de la Virgen Santísima. Estamos ubicados en el santuario del Cristo de la Misericordia. En este santuario reposa el Cristo de la Misericordia, el cual tiene más de 200 años. Este Cristo fue tallado por un monje que llegó al convento y se ofreció para hacerlo. En el convento, que funcionaba enseguida de la iglesia de San Francisco o de Nuestra Señora de la Pobreza, los frailes un día decidieron ir a lavar la ropa en el río Tun. Cuando ellos estaban lavando la ropa, vieron que por el río corría un tronco de madera. En ese entonces, en el convento no existía un Cristo. Ellos pensaron que este tronco era perfecto para ser el Cristo. Este tronco lo llevaron al convento y el fraile se encargó de tallarlo. El fraile duró 3 días tallando este Cristo de la Misericordia. El fraile solo comía pan y agua. Al cuarto día, al ver los otros frailes que no se escuchaba el sonido de las herramientas ni tampoco el fraile, decidieron forzar la puerta del cuarto para averiguar qué pasaba. Cuando ellos entraron, vieron que el fraile había desaparecido, pero que había dejado el Cristo de la Misericordia. Este Cristo era un Cristo resplandeciente. Cuando se estaban preparando para la Pascua, los frailes dejaron unos candelabros encendidos. Esto ocasionó un incendio. Este incendio se consumió el Cristo de la Misericordia que había tallado el fraile y demás imágenes que se encontraban en este santuario. Esta es lo poco que se pudo rescatar del Cristo de la Misericordia.
cuadros podemos ver la representación de la historia de Nuestra Señora de la Pobreza. Esta es la iglesia de San Jorge y está ubicada en el centro de la ciudad de Cartago. Esta iglesia es la tercera principal de Cartago. Fue construida en 1808. Esta iglesia tiene varias capillas. Este es San Jorge, el patrón de la iglesia. San Jorge era un militar y luchó mucho por la religión, y también era el patrón de los esclavos. Cartago se ha llamado San Jorge de Cartago por el Jorge Mariscal Robledo, porque era devoto de San Jorge. La iglesia tiene todo en tallas de madera, en alto y bajo relieve. Estos retablos también en altos y bajos relieves. Esta iglesia cuenta con varios vitrales, como los estamos observando en el fondo. Esta es la iglesia matriz, esta es la iglesia principal de Cartago. También se quemó esta iglesia. Anteriormente los cielos rasos eran como las puertas, o como los podemos observar aquí. Una de las principales iglesias de Cartago. Esta es la iglesia Guadalupe. La iglesia Guadalupe es una versión antigua de la catedral de la Ciudad de México. Fue el señor Mariano Ormaza de Matute. Era un señor que tenía un hijo enfermo y él le hizo una promesa de que si su hijo se recuperaba, él donaba estas tierras para que se construyese esta iglesia. Efectivamente, su hijo se mejoró, el señor llamó a México, trajo una réplica de la Virgen de Guadalupe, como la que estamos viendo en el fondo. Él dirigió la construcción y daba 100 patacones mensuales. Los patacones eran la moneda para esa época. Era para el mantenimiento de la iglesia. Fue terminada en 1810. Tiene 207 años. Hace 2 años fue restaurada. Los pisos fueron los mismos, quitaron los tablones por tablón y cuando la volvieron a restaurar, todo eran enumerados. Las puertas tienen 3 niveles. Esta iglesia se quemó hace muchos años. Se quemó la parte de arriba. En general, toda la iglesia, su construcción está original. La Virgen de Guadalupe no es la misma que trajo el señor Mariano Matute. Ella se quemó entonces en el incendio que ya les había comentado. Esa virgen la hizo un pintor cartagüeño. El nombre de ese pintor era Humberto Muñones y la donó a esta iglesia. Tiene 3 naves y es un patrimonio arquitectónico de Cartago. Fue construida en homenaje a un milagro que le hizo a este señor Mariano. La iglesia Guadalupe ocupa el 4.º lugar de las iglesias de Cartago. Esta fue construida en 1810. La iglesia de San Jerónimo es una de las iglesias más antiguas de Cartago. Esta fue construida en 1834. La iglesia de San Jerónimo cuenta con 2 iglesias.
la principal, que es la capilla donde nos encontramos el día de hoy, y la segunda es la parroquia. Sus techos y sus tejas son tradicionales, son paredes de cal y canto y sus gruesos muros de tapia. Le dan el toque colonial. La iglesia de San Jerónimo es la iglesia de San Jerónimo es la quinta iglesia construida en Cartago. Es una de las iglesias más admirada y por esto la hace la más visitada. Estamos en la segunda iglesia de San Jerónimo, que es la parroquia. La parroquia de San Jerónimo fue inaugurada el 30 de septiembre de 1951. Esta fue dirigida por Monseñor José Gabriel Calderón. Y su primer párroco fue Pedronel Marín Aguirre hasta 1980. Su actual párroco es Javier Escobar Gutiérrez. El patrono de la parroquia de San Jerónimo es San Jerónimo. Nos hallamos en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, o como la conocemos, la catedral. Fue construida en 1962. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Se llama así porque allí le hicieron el culto a Nuestra Señora del Carmen. En 1962 el obispo la nombra como catedral. Esta iglesia tiene un estilo neoclásico de las iglesias de Roma. Es de las pocas iglesias que tienen la torre separada de la iglesia. Anteriormente era una capilla colonial muy bonita. En las guerras civiles fusilaron 12 prisioneros en lo alto de esta iglesia. A los muchos años llegó el padre Hernando Botero Virgen y trajeron los planos de Italia. Esta torre es una réplica de Pompeya, de Italia. Mide más de 55 metros de alto y es la torre más alta de Cartago. Tiene 222 gradas para subir al campanario. El reloj es de estilo Big Ben y las campanas la trajeron de Europa, y cada campana tiene pincelado el nombre de un personaje cartagüeño. Originalmente la capilla era hasta acá. Cuando iban a construir esta iglesia, el padre Botero tenía un lote en la calle 17 con carrera quinta. Era de la diócesis. Él no quería construirla acá donde estamos. Unos habitantes de la ciudad de Cartago donó todos los previos para construir la iglesia. Cuando el padre Hernán Botero Virgen mandó a hacer los vitrales, mandó a hacer uno de él y lo colocó dentro de la iglesia. Y el obispo lo castigó por eso, porque dentro de la iglesia debe haber solo santos, y lo trasladó para la capilla del batallón de la ciudad de Cali. Se dice que eso produjo su muerte. Una de las pocas iglesias que tiene un cementerio propio. Dentro de esta iglesia fue sepultado el primer obispo que tuvo Cartago. Fue José Gabriel Calderón.
tenido 3 obispos: José Gabriel Calderón, Luis Madrid Merlano y José Alejandro. Aquí está el mausoleo y los osarios del padre Hernán Botero Virgen, quien fue el que construyó la iglesia. Él mismo construyó su mausoleo y mandó hacer su Cristo, que es en bronce. Cuando murió el papá de él, dice que era muy alto y muy grande y que era médico. Tuvieron que utilizar 2 osarios, como lo podemos observar